Buenas tardes, hermano. Vamos entonces a compartir la respuesta a las preguntas que hicieron estas personas y vamos a comenzar con el hermano que nos pregunta sobre el régimen alimenticio. Él hace la siguiente consulta: si somos salvos por ser veganos. Eso sería ser salvo por obra. Nadie es salvo por obra. Ahora hay que entender de qué somos salvos. Mateo capítulo 1, versículo 21 nos dice que somos salvos del pecado. Y esa salvación del pecado es tuya solamente a través de Jesucristo. Pero el libro de Fe y Obras nos dice una gran verdad. Voy a leer, vamos a usar la Biblia y el Espíritu Profecía para responder. Y vamos a utilizar tan solo el libro Fe y Obras uh, en su introducción. En la tapa, hay una, hay dos citas que están tomadas, una de la Sign of the Times del 16 de junio de 1890 y la otra de la Review and Herald del 4 de julio de 1895, que dice lo siguiente: la fe y las obras van de la mano, actúan armoniosamente en la empresa de alcanzar la victoria. ¿La victoria de qué? La victoria sobre el pecado, sobre el mundo. Ahora, dice que la fe y las obras van de la mano. Ahora la señora juez nos va a explicar. La justicia por la cual somos justificados es imputada. ¿Qué justicia? La que Cristo nos imputa en la cruz del Calvario, donde somos hechos justos, como Él fue hecho pecado por nosotros sin haber pecado. Nosotros en la cruz somos hechos justos sin ser justos. Ahora, ella dice: la justicia por la cual somos justificados es imputada. La justicia por la cual somos santificados es impartida. La primera es nuestro derecho al cielo y la segunda nuestra idoneidad para el cielo. Review and Herald, el 4 de junio de 1895. Por lo tanto, yo soy salvo del pecado por fe en Cristo Jesús, en la obra que Él hizo en la cruz del Calvario, donde me redime de pecado y su sangre velada de toda maldad. Pero luego ella dice que existe otra justificación, que es la de las obras, que es la justificación que santifica, la justificación impartida. El mundo evangélico solamente le gusta quedarse con la justificación imputada en la cruz del Calvario, pero no quiere pasar dentro del velo. O sea, el cristianismo en su generalidad, corporación adventista, muchos adventistas y todos los evangélicos y los católicos se quedan en la cruz del Calvario, o sea, hablando en el santuario, se quedan en el atrio. Las iglesias están en el atrio, hermano, y están en la cruz, se quedaron en la cruz. Al quedarse en la cruz, se quedaron en el altar de sacrificio. Entonces, el santuario nos indica el Evangelio, el plan de redención. Y las iglesias decidieron quedarse en el altar de sacrificio. Y no están siendo lavados de sus pecados con el bautismo. Y tampoco están ingresando por fe al santuario para comenzar el proceso de purificación. Entonces, dentro del santuario, llegamos al lugar santísimo donde está Jesucristo desde 1844. Y eso lo podemos ver nosotros en Apocalipsis capítulo 10, perdón, capítulo 11, versículo 19, pero vamos a leer desde el versículo 15. Y el séptimo ángel tocó la trompeta y fueron hechas grandes voces en el cielo que decían: los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará para siempre jamás. Luego habla de los 24 ancianos y después llegamos al versículo 18: y se han airado las naciones si tuviera venido y el tiempo para que los muertos sean juzgados. Entonces ha comenzado el juicio investigador a la séptima trompeta. Y al comenzar el juicio investigador, el juicio tiene una sola motivación: hay una ley quebrantada. Hay una ley quebrantada, que la quebrantó Satanás y posteriormente la quebrantó el hombre, Adán y Eva, y el hombre desde entonces hemos venido quebrantando la ley. Por lo tanto, todos debemos pasar por un juicio por quebrantar esa ley, de manera que ahora Cristo debe demostrar nuestra inocencia. Ahora, Cristo nos salvó del pecado cuando Él murió en la cruz del Calvario, y eso significa lo mismo
que significa cuando los hebreos, ¿verdad?, pintaron con la sangre del cordero los dinteles de las puertas en Egipto. Por lo tanto, fueron salvos del pecado. Y al ser salvos del pecado, el Señor Jesús te redime, te limpia, te purifica, te emblanquece. Al hacer esa obra, al eliminar el pecado de ti a través de la muerte en la cruz del Calvario, Él te vuelve a amistar con el Padre. Volvemos, ¿no es cierto?, a amistarnos con el Padre. Volvemos a conciliarnos con el Padre, como dice la Escritura, que Cristo vino a conciliarnos con el Padre. Porque el pecado nos había separado de la divinidad. Así que Cristo nos vino a salvar del mundo, del pecado, de la perdición. Como lo hizo muriendo en la cruz del Calvario y dándonos una nueva oportunidad para comenzar la segunda etapa, que es la de santificación, que es nuestra idoneidad para el cielo. Si Satanás y Adán y Eva fueron expulsados del Edén y del cielo, fue porque no fueron idóneos para el cielo. Y para ser idóneos para el cielo hay que ser santos, justos y buenos. Pero también hay que tener el carácter de Cristo que dice en Salmos capítulo 40, versículos 7 y 8. He aquí en el rollo del libro está escrito de mí. He aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Por lo tanto, también Jesús nos dice en el Nuevo Testamento, en muchos pasajes, sobre todo en Juan 8, nos dice que Él hace todo lo que al Padre le agrada, pues Él es obediente al Padre, en todo punto. Por lo tanto, Jesús es el parámetro. Entonces, ¿qué marca nuestra idoneidad para el cielo? El carácter de Jesús, que es santo, justo y bueno y obediente en todo lo que el Padre demanda. ¿Comprendemos? Entonces, nuestra idoneidad para el cielo es ser santos, justos y buenos como Cristo y tener la idoneidad de Cristo obedientes a todo mandato de Dios, el Padre. Ese es el proceso, ¿verdad?, de santificación, en donde se nos imparte la justificación impartida, donde se nos imparte el deseo, la voluntad, los mandamientos de Dios a través del estudio bíblico de su palabra. Conociendo su voluntad, obedeciendo a ella por medio del Espíritu Santo, somos santificados de gloria en gloria hasta alcanzar el sellamiento que es la imagen de Cristo en nosotros. Su carácter, el sábado, todo lo que ustedes quieran. Bueno, entonces hemos sido justificados en la cruz, pero el adventista de hoy en día es calvinista y cree, como lo dice Question and Doctrine, pregunta y respuesta, y como enseñan los pastores de hoy en día, que en la cruz finalizó nuestra redención, igual que los evangélicos y los católicos que creen aquello. Y eso es un error, porque sería quedarse solamente en el altar de sacrificio. O sea, estaríamos diciendo que solamente basta con sacrificar el cordero y todo se acabó, dejando fuera el ministerio en el lugar santo y dejando afuera el ministerio en el lugar santísimo. Así que aquellos que creen ser salvos solamente en la cruz por fe están rechazando el juicio investigador. Porque al comenzar el juicio investigador en la séptima trompeta, como lo dice Apocalipsis 8, verso 15 y versículo 18, que nos dice que a la séptima trompeta que suena en el versículo 15, en el versículo 18 nos dice que comienza el juicio de los muertos. Y en este juicio se dará el galardón a los santos y a los que temen su nombre, pequeños y grandes, y también destruir a los que destruyen la tierra con el pecado. Quiere decir que el galardón se entregará a los santos, a los que temen su nombre, a los que obedecen, y el mandamiento del mensaje del primer ángel nos dice temer a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Por lo tanto, también Salomón nos dice algo muy similar, nos dice el fin de todo discurso oído es este, el fin de toda predicación, de todo estudio bíblico es esto. Teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es todo del hombre, pues Dios traerá toda obra a juicio, con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Por lo tanto, la salvación no termina en la cruz, sino que comienza. En la cruz somos limpios de la mundanalidad, del pecado. Y ahí el Señor nos limpia y ahora nos invita a santificarnos para hacernos idóneos para ir al cielo. Y ese es el proceso de la santificación o la justificación impartida. Dentro de la justificación impartida, dentro del proceso de santificación, no están solamente los 10 mandamientos, sino que también hay una gran cantidad de otros mandamientos y estatutos y decretos que el Señor nos ha impartido por medio de los profetas,
principiando desde Moisés hasta Elena G. de White. Entonces, en el versículo 19 del capítulo 11 aparece el arca de la alianza. El arca de la alianza, entonces, dentro de ella, dice la escritura, que tiene, ¿verdad? Aparece el arca de la alianza en el versículo 19 al comenzar el juicio investigador. Y dentro del arca de la alianza estaban las tablas de la ley, escritas con el dedo de Dios en piedra, pero también estaba la vara de Aarón y el maná. Entonces estamos hablando de los hebreos que salieron de Israel y estamos hablando del maná. Ahora, el libro de Judas, en el capítulo único que tiene, el 1, en el versículo 5 nos dice lo siguiente. Judas capítulo 1, el único, versículo 5. Dice allí: quiero pues recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de la tierra de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. ¿En qué no creyeron? El libro de Hebreos nos indica en qué no creyeron. Y eso está en Hebreos capítulo 3 y 4. Pero vamos a revisar unos versículos de allí para no revisar todos los dos capítulos, por eso nos exigiría mucho tiempo. Así que vamos al libro de los Hebreos, al capítulo 3 y al capítulo 4, donde vamos a revisar dos versículos puntuales. Dos versículos puntuales. El 3 y el 4. Ahora, miren lo que dice acá. Capítulo 3, primeramente, versículo 16 y 17. Dice acá: porque algunos de los que habían salido de Egipto con Moisés, habiendo oído, provocaron, aunque no todos, mas con quienes estuvo enojado 40 años, no fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que no creyeron. O sea, Pablo nuevamente nos dice que los israelitas que fueron salvos en Egipto de la muerte y del pecado por la sangre del Cordero que los redimió, y esa sangre fue puesta a los dinteles de las puertas, de modo que el ángel de la muerte no pasó por ninguna casa de un israelita. Y luego el Señor los sacó con mano poderosa de Egipto y les hizo milagros, les dio todo y los dirigió con la columna de fuego y con la columna de humo, de nube, perdón. Entonces, luego el Señor de salvarlos del mundo, de salvarlos de la esclavitud del pecado y del mundo, los llevó al monte Sinaí, donde les dio sus estatutos, sus leyes, sus mandamientos, para establecer el pacto con su pueblo. Y el pueblo, de ahí en adelante, tenía que volverse idóneo para entrar a Canaán. Pero ¿qué ocurrió? No entraron a Canaán, pues no fueron idóneos, pues no fueron obedientes. ¿Cuál fue el problema? Que el versículo 19 dice: y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Perfecto. Fíjese lo que dice el capítulo 4, versículo 1 y 2. Temamos pues, nuevamente nos dice el mismo mensaje del primer ángel, temer a Dios. Temamos pues que, quedando aún la promesa de entrar en su reposo, esto es Canaán, aunque también es el sábado en la santidad, pero realmente está hablando de la Canaán celestial, como los hebreos esperaban entrar a la Canaán terrenal, que era un símbolo de la Canaán celestial. Temamos pues que, quedando aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha predicado el Evangelio como a ellos, pero no les aprovechó la palabra predicada a los que la oyeron al no mezclarla con fe. Pero nosotros que hemos creído entramos en el reposo de la manera que él dijo: por tanto juré en mi ira, no entrar en mi reposo. Para entrar en el reposo, tanto el sábado literal como el sábado celestial, que es el milenio, tenemos que ser santos, justos y buenos. Porque el mandamiento del sábado dice: santificad mis sábados. Estoy hablando de Éxodo capítulo 20, versículo 8. Y además le hablo y le extiendo hacia Ezequiel capítulo 20, versículos 12 y 20.
donde nos dice el Señor que tenemos que santificar también el sábado. Para yo santificar el sábado, tengo que ser santo. No puedo santificar algo si yo no soy santo. Dios nos santifica porque Él es santo. Dios santificó el sábado, pues Él es santo. De esa manera, al estar Dios con nosotros, al venir a vivir con nosotros a través de su Espíritu, Él nos santifica por su presencia. Ahora, en Juan capítulo 14, verso 15 nos dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y el versículo 16 dice, y yo rogaré al Padre y os dará el Consolador. Por lo tanto, para ser santos, para tener el Espíritu Santo, hay que guardar los mandamientos, que también es una obra del Espíritu Santo en nosotros. Ninguna obra de obediencia es propia de nosotros, sino que es por salvación, es la gracia de Cristo que nos está capacitando para ser idóneos para el cielo. Si yo no quiero obedecer en el comer, en el vestir, en lo que se predica, en el mensaje que tengo que dar, en guardar como corresponde el sábado y todos los mandamientos y todas las ordenanzas, si no quiero obedecer es porque carezco de Espíritu Santo y no estoy siendo santificado y no soy idóneo para el cielo, aunque Cristo ya me salvó de la muerte que teníamos que morir todos aquellos que pecamos. El hombre debería haber muerto cuando pecó. En el momento que pecó, Adán debió morir. Pero se había establecido el plan de salvación para rescatar al hombre de la muerte. Por lo tanto, como Adán puso su fe en el huerto del Edén, a Cristo que iba a morir en la cruz del Calvario, cuando se establece el sistema de rito, de sacrificio, entonces Adán puso su fe 4000 años en el futuro, cuando Cristo iba a venir a morir. Aunque Adán y Eva pensaban que el Cristo iba a ser Caín, y posteriormente pensaron que iba a ser Abel hasta Set. Pero vieron todo lo que ocurrió y ahí desistieron de creer que Cristo iba a venir inmediatamente para rescatarlos a ellos. Eso lo dice patriarca y profeta. Ahora, Adán puso su confianza en el Cristo que iba a venir 4000 años. Y de esa manera él fue rescatado del pecado y de la muerte que tenía que morir, porque la ley demanda la muerte del transgresor. Y la muerte debe producirse inmediatamente. Pero como se hizo este plan de redención, se le da un tiempo prolongado al hombre hasta el día de su muerte para poder capacitarse y ser idóneo para el cielo. Justificación imputada, justificación impartida. Justificación por la fe y luego viene el proceso de santificación por medio de las obras que justifican al que fue justificado por la fe. De manera como dice Santiago, que una fe sin obras está muerta. Y también Santiago nos advierte en el capítulo 2 que los demonios creen en Dios y tiemblan, pero no le obedecen. Hoy en día el cristianismo está acostumbrado a creer que basta solamente con creer en la mente en Dios, pero que no es necesario obedecerle. De esa manera seríamos igual que el diablo, que cree en Dios, pero no le obedece. Ahora, si solamente quiero ser salvo por creer en Dios, sin obedecerle, entonces quiero ser salvo por obra, por mi propia obra de creer en Dios. Pero es Dios el que me salva del pecado, capacitándome día a día de victoria en victoria en la santificación y en la obediencia, para en algún momento de mi existencia, previo a la venida de Cristo, o a que mi nombre pase por el juicio investigador, yo me selle con el carácter de Jesús, que es obediencia. Todo lo que mi Padre me ha mandado, yo lo hago y le agrado, porque todo lo que Él quiere, yo hago, dice Cristo en Juan 8. Y también, como cité en Salmos capítulo 40, versículos 7 y 8, que decía que el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Todos tus mandamientos yo he guardado, dice el Señor, hablando de los mandatos del Padre. Entendiendo todo eso, vamos a comprender por qué cayeron los israelitas. Y para eso nos vamos a ir al libro de Éxodo, donde se evoca en Hebreos capítulo 3 y 4, cuando ellos salieron de Egipto y se fueron al desierto de Masada. Entonces, esa historia la encontramos en Éxodo capítulo 16. Éxodo capítulo 16. Y ahí nos dice la palabra del Señor, que una vez partiendo de Elim, versículo 1, y partiendo de Elim, toda la congregación de los hijos de Israel vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del mes segundo, después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto.
Y les decían los hijos de Israel: mejor hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos en las ollas de las carnes, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y luego el pasaje nos va narrando que Moisés ora al Señor y el Señor accede a entregarles carne, pero también el Señor los venía alimentando con maná. Y el pueblo hebreo estaba aburrido de comer maná, que es el alimento sano, que representaría la reforma pro salud, la alimentación sana. Ahora, ese maná quedó como testimonio en el arca. Por lo tanto, ese maná, que es símbolo del arca, que es un símbolo dentro del arca, simboliza la obediencia en nuestro comer y en los mandamientos que tienen que ver con nuestra higiene y con nuestra salud. Así también están los 10 mandamientos que tienen que ver con los mandatos de nuestra moral. Y también está la vara de Aarón, que representaba el poder de dirigencia que Dios implantó en el pueblo israelita cuando Coré, Datán y Abiram se levantaron en rebelión contra Moisés y contra Aarón para ellos también querer ser líderes del pueblo. Por lo tanto, la vara de Aarón demuestra que Dios designa líderes y a través de esos líderes, que son los profetas, ¿verdad?, establece sus ordenanzas, sus pactos. Por lo tanto, aquel que no quiere obedecer a lo que Dios ha determinado por medio de sus siervos, los profetas, y aquellos que Él ha determinado como dirigentes de su iglesia, gente que ha sido consagrada al Señor, entonces, la persona, cuando no obedece a ello, es juzgada por medio del arca de la alianza y los componentes que ésta tiene, que simbolizan todos estos mandatos y todas estas ordenanzas y todas estas leyes que el Señor estableció por medio del profeta Moisés y por medio de todos los profetas a quienes les reveló sus secretos, como dice Amós 3:7. En la Biblia, en Génesis, se nos habla del plan original de Dios de alimentación para el hombre. Y se establece que al hombre se le dio primero frutas y raíces. Perdón, frutas y semillas. Perfecto, frutas y semillas. Pero una vez que el hombre cayó, eso está en el capítulo 1, ¿verdad? En el capítulo 1, y luego que el hombre cayó, el Señor le añadió a esa dieta vegetales. Desde ese entonces, los hijos de Dios nunca comieron carne, porque para comer carne hay que matar al animal, y la muerte es producto del pecado. Además, cuando usted ingiere algún tipo de animal, está comiendo carne en descomposición, la cual se sigue descomponiendo una gran cantidad de tiempo en su estómago, de manera que se demora muchísimo uno en botar esa carne. Creo que son bastantes meses, la cual comienza a pudrirse dentro de nuestro organismo produciendo cánceres. En el libro de Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 16 y 17 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Cualquier cosa perniciosa, cualquier cosa mala que nosotros ingresemos al cuerpo, sea alcohol, tabaco, drogas, carnes, alimentos malsanos, azúcares, embutidos, todas esas cosas, estamos destruyendo el cuerpo y estamos destruyendo el templo del Espíritu Santo. Por tanto, Dios nos destruirá a nosotros. Porque ningún animal, al ser ingerido, va a ser provechoso para tu salud, pues es una carne en descomposición que va a generar cánceres y otro tipo de enfermedades. Ahora, alguien preguntará, ¿por qué entonces le permitió a Noé comer carne? Y es muy sencillo, pues la vegetación que alimentaba a los hijos de Dios hasta entonces fue arrasada de la faz de la tierra, fue arrasada. Por lo tanto, no quedaba ningún tipo de vegetación posterior al diluvio, y es por eso que el Señor entendió que se trataba de un tema de supervivencia. También hay una cita de la señora White que nos indica que el Señor permitió la ingesta de la carne en aquellos tiempos para disminuir
los años de vida del hombre. Y eso está escrito en los testimonios. Entonces, una vez que Noé pudo otra vez ser agricultor y plantar su huerta, entiendo que desistió de comer carne, porque ya no era necesario. O sea, Dios le dio carne al hombre solamente por supervivencia. Ahora, la carne, la ingesta de carne, hace que las propensiones bajas del ser humano, nosotros tenemos propensiones altas y propensiones bajas. Por lo tanto, ¿qué cosa? Hay que eliminar o sujetar las propensiones bajas que nos llevan al pecado. Y es por eso que Pablo dice que él castigaba al cuerpo para alcanzar la victoria y la meta. Y él decía y hacía una analogía con los atletas de aquel entonces que se preparaban para alcanzar la victoria negándose a alimentos. Y él dice que él también hacía lo mismo. Ahora, el negarnos ciertos alimentos como la carne va en directa proporción con la medida que vamos a tener de vencer el pecado y de prepararnos para el cielo en la santificación, obedeciendo a todos los mandatos que Dios nos da. Así que el Señor nunca ha deseado que nosotros tengamos que matar a otra criatura para comer. Eso se llama egoísmo. Pero por supervivencia el Señor nos dio la posibilidad. En el caso de los israelitas que salieron de Egipto, no había necesidad de comer carne, puesto que Dios los estaba alimentando con el maná, el mismo. Ahora, fíjese lo que ocurre. Volvamos entonces a Apocalipsis 16. Perdón, a Éxodo 16. Éxodo 16. Y el Señor dio una orden, que fue darle lo que ellos querían. Carne. Querían carne. Entonces el Señor les dio codornices. Les dio codornices. A todo esto, como vamos a ver más adelante en Números 11, la carne que comían en Egipto era pescado. Porque yo he visto hermanos que piensan que el pescado es más sano que las otras carnes, y es una equivocación, sobre todo hoy en día, que las carnes de pescado, de vacuno o de ovejuno están todos enfermos, porque aquellos que producen las carnes son inescrupulosos y están llenos de pecado, y los animales están todos enfermos. Un ejemplo somero. Hace un tiempo conversé en Chile con una persona, no era hermana, sino una persona, que era una mujer empresaria que tenía una carnicería en Chile y que la tuvo que cerrar. ¿Y por qué tuvo que cerrar la carnicería? Porque ella dijo que no podía competir con las grandes carnicerías de los supermercados, porque ella compraba una cantidad de kilos de carne a Brasil y de Brasil venía la carne toda enferma, llena de pus. Para poder venderla, ella tenía que eliminar la pus, pero después se encontraba con que había ya carne descompuesta por esa pus. Entonces, solamente lograba rescatar partes del animal y la otra parte la tenía que botar. Por eso se fue a quiebra y no pudo competir con los grandes monopolios, con los grandes capitales de los supermercados, que ellos traen grandes cantidades de carne. Yo trabajé en supermercados como prevencionista de riesgo, como jefe, y yo era muy amigo de la persona de la carnicería. Y el estado de las carnes que se venden en las carnicerías son deplorables y muchos de ellos ya están vencidas. Sobre todo las carnes que vienen condimentadas con ajíes y cosas así. Así que todo eso yo lo sé. Muy bien. Entonces el Señor estableció que se le diera al pueblo lo que quisiera, carne. A ver, el Señor no quiere que nosotros comamos carne, como Dios tampoco quiere que que pequemos. El Señor dice que odia el divorcio, pero el Señor se divorció de Israel y dice que podemos divorciarnos cuando hay adulterio. También el Señor dice que odia el pecado, pero ama al pecador, pero también nos tiene paciencia. Él no quiere que pequemos, pero nos da el libre albedrío. Así también el Señor no quiere que comamos carne, pero Él no nos obliga a no comer carne, sino que Él nos va a dejar las consecuencias de nuestras acciones. Y Él pagará a cada uno conforme fuere su obra, sea buena o sea mala. Entonces, la resultante de nuestra situación de vida es producto de nuestra desobediencia o de nuestra obediencia. Y eso estriba el libre albedrío. El Señor no nos obliga, solamente que Él nos advierte que al final del tiempo
Si no nos capacitamos como se debe, no vamos a entrar a Canaán o al cielo. Es lo mismo que irse al campo. Es lo mismo que irse al campo. El campo no me salva, pero en el campo yo tengo condiciones mucho mayores para poder lograr el sellamiento en desmedro a lo que pasa con los que están en las ciudades, o los que estamos en las ciudades todavía. Aunque yo he estado en el campo en muchas oportunidades, ahora estoy por un tema en particular en las ciudades. Entonces, todo lo que el Señor nos ordena es para nuestro bien, pero también el Señor nos da el libre albedrío para que tomemos nuestra decisión de obedecer o no, con las consecuencias que han sido advertidas por medio de los profetas. Así que el Señor decidió darle el gusto a los israelitas. Pero los israelitas también cometieron otro error, que fue salir a buscar carne a salir a buscar maná en sábado. Por lo tanto, vemos que tienen dos problemas los israelitas. No guardaban la ley, porque el que quebranta un mandamiento los quebranta todos, y ellos estaban quebrantando el sábado, y tenían el problema también con el maná, y también tenían el problema con la vara de Aarón, porque no estaban obedeciendo al líder que Dios había puesto para darle ordenanzas y leyes a todo Israel, Moisés y Aarón. No estaban obedeciendo al sistema del santuario que Aarón representaba como sumo sacerdote. Entonces, esos tres componentes están dentro del arca que aparece en el capítulo 11 de Apocalipsis para el juicio investigador. De manera que si nosotros no estamos obedeciendo a los mandamientos, si no estamos santificando el sábado, por ende, no nos estamos santificando, no estamos siendo santos y apartándonos del pecado y el mundo, si no obedecemos al Señor por aquellos dirigentes que Él puso como Aarón y Moisés, si no estamos obedeciendo el símbolo del santuario que representa Aarón como sumo sacerdote, y si no estamos obedeciendo a los mandatos de salud que Dios busca darnos para que tengamos un cuerpo sano, entonces el Señor va a cumplir lo que dice Colosenses 3:16 y 17, que vamos a hacer, primera de Corintios 3:16 y 17, que vamos a ser destruidos por destruir el templo del Espíritu Santo, con pecado y con comidas malsanas, y con drogas, con alcohol, con lo que se nos venga a la mente. Así que no es un tema si yo soy salvo o no por comer carne. Es un tema, el tema es cuánto me perjudica a mí comer carne para alcanzar el sellamiento y el carácter de Cristo y la victoria sobre el pecado. Porque es sabido que los animales que son carnívoros tienen un carácter violento, agresivo, como el león. Pero es sabido que los animales herbívoros que comen vegetales son mansos, como un caballo. Entonces, la ingesta de carne tiene mucho que ver con nuestro carácter. Porque si para comer carne tengo que matar a alguien igual que el león, entonces tengo un carácter fiero, tengo un carácter innoble, tengo un carácter que asesina para poder alimentarse, egoísmo, que le quita la vida a otro ser para mantener la mía. Eso es egoísmo, eso es pecado. ¿Se fija? Mientras que el caballo que no le hace mal a nadie tiene un carácter manso, tierno. Me encantan los caballos. También se dice que es un mito urbano que cuando hay peleas de boxeo entre boxeadores se les da a comer carne para que se pongan más fieros. Y lo que sí es muy conocido y es muy sabido, que en las peleas de perros de pelea, como los pitbull o los rottweiler, para hacer más fieros los animales, para hacer más fieros los perros, se les da carne cruda. Por lo tanto, la ingesta de la carne tiene una directa influencia en mis propensiones bajas y me van a llevar al pecado. Por lo tanto, una persona que consume carne será infinitamente más difícil que logre vencer el pecado. Es más, es casi imposible. Y la señora White escribió que todos aquellos que comen carne pronto abandonarán nuestra fe. Y también dice que los pastores que ingieren carne no son de fiar. Ahora, estos pastores como Bullón enseñan que Dios dio al pueblo
carne para comer, por lo tanto no hay nada malo y que eran alimentos limpios, refiriéndose al pasaje de Éxodo 16 que acabamos de ver. Pero en Números capítulo 11 se nos muestra la consecuencia de la desobediencia de los israelitas que salieron de Egipto. Dice allí, vamos a leer entonces desde el versículo 4 en adelante. Y la multitud de raza mixta, ¿quién es la multitud de raza mixta? Aquellos que salieron de Egipto con Israel, pero no estaban convertidos, sino que eran egipcios que salieron por temor. Eran de raza mixta, o eran 100% egipcios, o eran producto de la mezcla entre israelitas y egipcios, y no eran personas convertidas. Y eso ocurre hoy en día en el pueblo adventista. Hay muchos egipcios, muchos mundanos que han entrado al pueblo adventista solamente por miedo, y hay muchos otros que son consecuencia de la mezclura de adventistas con infieles. Por lo tanto, todos ellos muestran un carácter no convertido, al igual que estos en tiempos de Moisés. Y dice así Números 11, verso 4. Y la multitud de raza mixta que había entre ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? ¿Quiénes estaban pidiendo carne? La raza mixta. Y la multitud de la raza mixta que había entre ellos tuvo un vivo deseo, y los de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Entonces el pueblo adventista de aquel entonces, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, era empujado a la desobediencia por aquellos malos elementos mixtos que no estaban convertidos, o que eran 100% egipcios, o eran una mezclura entre egipcios e israelitas. Y hoy espiritualmente ocurre lo mismo en nuestra iglesia. Y esas personas que no están convertidas comienzan a solicitar carne, comienzan a bajar las normas, y entonces el pueblo fiel, el pueblo puro, comienza a seguir a la manzana podrida. Por eso esa gente tiene que ser sacada, lo dice Pablo. Ahora, el versículo 5 nos dice lo mismo que dice en el Éxodo 16. Nos acordamos del pescado. ¿Ve? Ellos comían pescado en Egipto. Nos acordamos del pescado que comíamos de balde en Egipto. Y ahí están pecando, porque ellos dicen que comían pescado de balde. Pero resulta que la Biblia nos dice que ellos eran esclavos en Egipto. Yo nunca he visto el caso de un esclavo que coma carne de balde. Con suerte, los esclavos comen. Por lo tanto, aquí hay una exageración, y hay una mentira en esta exageración. Jamás los israelitas comieron carne o pescado de balde, hasta hartarse, como ellos querían decir. Lo que estaba haciendo el Señor era prepararlos físicamente y mentalmente y espiritualmente para lo que Dios tenía preparado para ellos al cruzar el Jordán. Por lo tanto, el Señor quería que el pueblo ayunase a través de la ingesta del maná, que es la reforma pro salud, idéntica o análoga a la reforma pro salud que se nos dio a nosotros. Recordemos que nosotros estamos en el día de la expiación. Aquel que quiere comer carne está negando el juicio investigador, porque en el juicio investigador, según el libro de Levítico capítulo 16 y según el libro de Levítico capítulo 23 en adelante, nosotros tenemos que humillarnos y ayunar en ese día. Y la señora White escribió que el ayuno de los adventistas es la reforma pro salud, el negarnos a la ingesta de carne. Y eso nos prepara para vencer el pecado y pasar el juicio investigador y entrar a Canaán, cruzar el Jordán y entrar a Canaán. Ahora, los israelitas también estaban siendo preparados al salir de Egipto en la reforma pro salud y en esa forma de ayuno. Es un ayuno constante. Por lo tanto, yo no puedo estar en una... A ver, si el juicio investigador o el día de la expiación se realizaba una vez al año en Israel, y tú podías ayunar en ese día. Pero para nosotros el juicio investigador comenzó en 1844, por lo tanto, yo no puedo ayunar desde 1844, porque de partida yo no estaba vivo en 1844, yo nací en 1978. Ahora,
Yo tengo el conocimiento de la verdad del juicio investigador desde el año 2013. Han pasado ya 7, casi 10 años, 9 años. Entonces, yo no puedo llevar 9 años sin comer sin comer alimento. Por lo tanto, yo llevo 9 años en ayuno. Pero ese ayuno es la reforma pro salud. Ahora tengo que ser correcto. No he guardado la reforma pro salud desde aquella vez. De hecho, la conocí. Estoy haciendo una analogía solamente para que entiendan. Entonces, yo no puedo hacer durante tantos años un ayuno como lo refiere el mandato en Levítico, hablando, ¿no es cierto?, del día de la expiación. Entonces, el ayuno es la reforma pro salud. Y eso, el negarnos de carnes y el negarnos de todo alimento malsano, va a ir fortaleciendo las propensiones altas y van sometiendo a las propensiones bajas, que son las carnales. La carne, el trago y todas esas cosas malsanas alimentan el animal que tenemos nosotros, alimentan la carne, nuestra parte animal, demoníaca, satánica. Pero el prohibir la carne, el prohibir esos alimentos y aún el no ingerir alimentos en un ayuno completo, debilita la carne y fortalece la mente, en donde está el espíritu, como dice Efesios capítulo 4, donde se nos dice que debemos renovar nuestra mente en el Espíritu Santo. Entonces, si la alimentación no fuese importante para nuestra salvación, entonces ningún hombre, ni aun Cristo, hubiese ayunado. Y Jesús ayunó 40 días para soportar las tentaciones de Satanás, que fueron directamente al estómago. La primera tentación que sufrió Cristo fue la del estómago, donde se le pidió que hiciese de las piedras panes. Y él había pasado 40 días de ayuno sin comer nada. Por lo tanto, fue una tremenda tentación. Y esa misma tentación fue la que sufrió Adán y Eva en el huerto del Edén, donde por medio de la intemperancia y de la ingesta de ese alimento cayeron en pecado, comiendo un alimento que estaba prohibido. Vamos a ver las resultantes de haber comido un alimento prohibido. Y la multitud de raza mixta que había entre ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos de balde en Egipto, de los pepinos y de los melones y de las verduras y de las cebollas y de los ajos. Ellos querían comer como come el mundo, hartarse, comer a mesa llena. Pero Dios quería que ellos ayunasen y que comiesen solamente el maná, el pan del cielo, que además simbolizaba a Cristo y al Evangelio. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová, dijo el Señor a Satanás, en el momento de la tentación. Nos acordamos del pescado que comíamos de balde en Egipto, y los pepinos, de los melones, de las verduras y de las cebollas y de los ajos. Y todo eso es una mentira, porque ellos eran esclavos. Ni siquiera les querían dar paja para hacer los ladrillos y le iban a dar todos esos alimentos. Verso 6. Y ahora nuestra alma se seca, que nada sino maná ven nuestros ojos. O sea, ¿contra qué se estaba levantando? Contra la reforma pro salud y contra el Evangelio, contra Cristo, que era ese maná que descendió del cielo. Y era el maná como semilla de cilantro, y su color como color de bedelio. Y el pueblo se esparcía y lo recogía, y lo molía en molinos, y lo majaba en morteros, y lo cocía en caldera, o hacía de él tortas, y su sabor era como sabor de aceite nuevo. Pero muchos de ellos salieron a recoger el maná en sábado, pecando contra Dios. Por lo tanto, el problema de Israel era con la ley, con el sábado. No eran santos, mentían como estaban mintiendo aquí en el versículo 5, donde decían que comían de balde y comían melones y todo eso cuando eran esclavos y no les daban ni siquiera paja para hacer ladrillo. Entonces estamos viendo que era un pueblo que no estaba converso, que no estaba santificado y por ende no era idóneo para entrar a Canaán. Ahora, como ellos estaban alimentando el pecado, como ellos estaban desobedeciendo y estaban alimentando la carne con sus propensiones animales y bajas y demoníacas, cuando llegó la hora final de la prueba, que era atravesar el Jordán, para entrar a la tierra prometida, que era Canaán, que es un símbolo del cielo,
no pudieron entrar. ¿Sabe por qué no? Porque les faltó fe y tuvieron miedo a causa de los gigantes que estaban al otro lado. Pero ¿quiénes fueron aquellos que decididamente dijeron, Dios está con nosotros y vamos a atravesar? Solamente dos, Caleb y Josué, que para aquel entonces eran jóvenes. Y esas personas eran santas. Y no dudo que ellos no comieron carne. Ahora, ¿qué pasó con estas personas que murieron, como dice Judas y como dice Pablo en Hebreos? ¿Por qué murieron? Aquí vamos a ver. Entonces dice el versículo 9 de Números 11. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. Y el furor de Jehová se encendió en gran manera, también pareció mal a Moisés. Verso 11. Y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo a todo este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres? Verso 13. ¿De dónde tomaría yo carne para dar a todo este pueblo? Porque el Señor dio la orden a Moisés de darle a todo el pueblo carne. Entonces dice él, ¿de dónde tomaría yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. Pero Dios no quería darles carne, Dios quería darles maná. Pero como esta gente insistía, y el libre albedrío existe, el Señor les dio lo que querían. Pero ahora vienen las consecuencias. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, pues es demasiado pesado para mí. Luego el versículo 15 dice, y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos y que no vea yo mal, o yo no vea mi mal. Moisés estaba cansado de este pueblo contumaz, rebelde y contradictor, que no quería obedecer a los mandatos del Señor, ni quería prepararse para entrar a la tierra prometida. Entonces, todos en la iglesia, en toda la historia, quieren entrar a la tierra prometida, pero ninguno quiere cumplir con los requisitos que el Señor nos exige para entrar a la tierra prometida. Los evangélicos, los católicos, los adventistas corporativos y muchos adventistas hoy en día, uno mismo cuando peca, los testigos de Jehová y en ese tiempo los israelitas, los judíos, todos quieren irse al cielo, todos quieren entrar a Canaán, todos quieren entrar en Jerusalén, pero nadie quiere cumplir con los requisitos para pasar el Jordán y vencer a los gigantes. Entonces, cuando vamos a atravesar el Jordán y tengamos que vencer los gigantes, no vamos a poder entrar a Canaán, porque nos vamos a llenar de temor, de miedo, producto de nuestro pecado. Recuerden ustedes que en Génesis, Adán y Eva se escondieron de Dios porque estaban desnudos, pues tuvieron miedo. Entonces, la palabra miedo está relacionado con la desobediencia y el pecado. Por eso el verdadero amor, que es guardar sus mandamientos, echa fuera el temor negativo, porque tenemos el temor positivo, que es la obediencia a Dios. Como lo dice Eclesiastés capítulo 12, versículo 13, que temer a Dios y guardar sus mandamientos. Aquí estamos hablando del temor de miedo, de terror. Y eso es propio de una mente carnal, de una mente pecadora. El que está en Cristo no tiene temor de nada. Por eso vemos a los mártires que murieron sin ningún temor. Por eso vemos a Pedro totalmente valiente, convertido, habiendo sido lacerado y azotado, habiéndosele prohibido predicar en el nombre de Jesús. Cuando lo soltaron, ahí estaba nuevamente predicando en el mismo mercado donde lo habían tomado preso. Entonces vemos a personas que fueron transformadas por la gracia de Cristo y se volvieron personas valientes. Pero hoy día vemos a una iglesia completamente cobarde, que no quiere predicar el mensaje de los tres ángeles, que no quiere denunciar a Roma porque le tiene miedo al dragón y le tiene miedo a la bestia. Y eso es producto del pecado, porque están todos ingiriendo carne, sobre todo aquellos que siguen al pastor Bullón y compañía. Vamos a ver entonces, para finalizar,
este punto, las consecuencias de haber ingerido carne. Dice acá, verso 15, y así lo haces tú conmigo. Yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. Entonces Jehová dijo a Moisés, júntame 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de la congregación, y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti, y lo pondré en ellos, en los ancianos. Y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Eso demuestra que el Espíritu Santo se entregaba en aquel tiempo solamente a algunas personas, a los elegidos como Moisés. ¿Por qué? Porque era el único que era 100% obediente y santo. Todos los demás, para recibir el Espíritu Santo, necesitaban que Cristo viniese a morir en la cruz para redimirlos. Pero en esta obra especial, Cristo compartió su Espíritu, tomando de Moisés, pasándole también a los demás, de la misma forma que tomó del Espíritu que le había entregado a Elías para entregárselo a Eliseo. Bueno, el versículo 17 dice, y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti y lo pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Ahora, ¿por qué el pueblo no tiene el Espíritu Santo? Porque no guarda los mandamientos. Y es por eso que los hombres están obligados a siempre andar preguntándole a los pastores y siempre tienen que ir a preguntarle a los teólogos si es así las cosas o no. Cuando el pacto, el mensaje que Dios nos dio en Jeremías capítulo 31, versos 33 y 34, nos dice que cuando la ley de Dios esté en nuestros corazones, no tendremos necesidad de que nadie nos enseñe a temer a Jehová, a obedecerle. Porque el Espíritu Santo nos revelará y nos enseñará todas las cosas, como dice el capítulo 14 de Juan en el versículo 26, y como lo dice primera de Juan capítulo 2, en el versículo 18, si no recuerdo mal. Entonces, si las personas necesitan que un pastor o alguien les haga entender cómo obedecer a Dios, es porque carecen del Espíritu Santo, pues están desobedeciendo a Dios. En algún punto, no estamos juzgando a nadie, sino que estamos analizando para poder ayudar a las personas a que no tengan la necesidad de un pastor y de un teólogo, porque los pastores son teólogos. En un audio, la persona que hace la pregunta dice que le va a ir a preguntar al pastor Enamorado y al pastor Rivera. Esas personas son teólogas y esas personas están enseñando falsas doctrinas. El pueblo de Dios, los 144.000, el pueblo final de Dios, los 144.000 son vírgenes porque no están contaminados con mujeres. Y el deseo de toda la gente en el capítulo que se llama Una voz que clama en el desierto, creo que es el capítulo 10 del deseo de toda la gente, dice que Juan el Bautista, para ser profeta, no fue enviado a las escuelas de teología, pues hubiese estudiado teología, hubiese quedado inhibido para la obra que Dios le había mandado a hacer. Ningún profeta estudió teología. Nosotros tenemos que ir a preguntarle a los profetas y no a los teólogos. Ahí hay un error de la persona que pregunta. Vamos a continuar entonces con el versículo 18. Pero dirás al pueblo, santificaos. Ahora los teólogos dicen que no podemos ser santos. Dice acá, santificaos para mañana y comeréis carne, pues que habéis llorado en oídos de Jehová diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Cierto mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. Verso 19, no comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes de tiempo, hasta un mes, hasta que os salga por las narices. Y eso es lo mismo que hace el Señor para quitarnos el pecado. ¿Quieren pecar? Nos deja pecar hasta que nos salga por las narices el pecado, hasta que nos aburramos de pecar si queremos ser salvos. Y así el Señor nos convence del pecado y nos hace aborrecer el pecado. Y es lo que Él quiso hacer aquí. Les voy a dar carne hasta las narices, hasta que se aburran y dejen de quejarse. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes de tiempo, hasta que os salga por las narices y os sea en aborrecimiento por cuanto
menospreciasteis a Jehová a través del maná, porque yo soy el maná que descendió del cielo, dijo Jesús. Jehová, Jesús, es ese maná, y él fue despreciado a través de su evangelio, de su palabra y de su profeta, Moisés. Dice nuevamente el verso 20, sino hasta un mes de tiempo, hasta que os salga por las narices y os sea en aborrecimiento, por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? Verso 21, entonces dijo Moisés, 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy, y tú dices, les daré carne y comerán el tiempo de un mes. Entonces es Dios el que estaba diciendo que le iba a dar carne por un mes entero hasta que le saliera por las narices, hasta que se aburriesen, hasta que aborrezcan la carne. El Señor no quiere que comamos carne. Por eso el Señor quería que el pueblo aborreciera la carne, dándoles carne hasta que se harten. Lo mismo hace, vuelvo a repetir, con el pecado. No quiere que pequemos, pero nos abandona en nuestra voluntad hasta que nos hartemos del pecado y lo odiemos. Versículo 21. Entonces dijo Moisés, 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy, y tú dices, les daré carne y comerán en el tiempo de un mes. 22. ¿Se han de degollar para ellos ovejas y bueyes que le basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple para ti mi palabra o no. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y juntó a los 70 varones de los ancianos del pueblo, y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y les habló, y tomó del espíritu que estaba en él, y lo puso en los 70 varones ancianos, y fue que, cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Y habían quedado en el campamento 2 varones, uno llamado Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu, y estaban estos entre los escritos, mas no habían salido del tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Entonces corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo, Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ministro de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío, Moisés, impídelos. Muy parecido a lo que ocurrió con los discípulos con Cristo cuando le impidieron al hombre que estaba predicando en el nombre de Jesús, y el Señor los reprendió. Porque dijo el Señor, el que no es conmigo desparrama, y el que es conmigo junta. Dejadlos. Están predicando mi nombre. Miren lo que dice acá. Y Moisés le respondió a Josué, hijo de Nun, ¿tienes tú celos por mí? Quisiera Dios que todo el pueblo fuese profeta. ¿Y por qué no lo somos? Porque no tenemos el Espíritu. ¿Y por qué no tenemos el Espíritu? Porque nos amamos al Señor y no guardamos sus mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos, yo rogaré al Padre, os dará el Consolador, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede ver ni le puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis y estará con vosotros. Y cuando Él venga, verso 26 del capítulo 14 de Juan, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas. Entonces el nuevo pacto estiman que guardemos realmente los mandamientos, todo lo que el Señor nos ordena, y no tendremos necesidad de ningún rabino, de ningún pastor, de ningún cura, de ningún sacerdote para que nos enseñe las cosas que el Señor nos ha revelado por medio de los profetas. Porque Él nos dará discernimiento espiritual a través de su Santo Espíritu si guardamos sus mandamientos y le amamos. Juan 14:15. Pero no todos pueden ser profetas porque no todos obedecen al Señor. Pero el Señor quiere que todos seamos profetas, como dice el versículo 29 de Números 11. Y Moisés le respondió, ¿tienes tú celos de mí? Quisiera Dios que todo el pueblo de Jehová fuesen profetas, que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Verso 30. Moisés se volvió al campamento, él y los ancianos de Israel, y salió un viento de Jehová y trajo codornices del mar, y las dejó sobre el campamento, un día de camino a un lado y un día de camino al otro lado, en derredor del campamento,
y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Entonces el pueblo estuvo levantado, verso 32, entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día, entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente y se recogieron codornices, el que menos recogió 10 montones y las tendieron para sí a lo largo en derredor del campamento. Y ahora atentos, versículo 33, capítulo 11 de Números, versículo 33. Y cuando la carne estaba aún entre los dientes de ellos, antes que fuese masticada, el furor de Jehová se encendió contra el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hatabá, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. Y de Kibrot Hatabá partió el pueblo a Hazerot y se quedó en Hazerot. Entonces, la ingesta de carne fue perjudicial. El Señor, en su libre albedrío, le concedió al pueblo su mal deseo. Pero las consecuencias se hicieron notar cuando siquiera la carne había entrado en su estómago, sino la Escritura dice que estaban en sus dientes y comenzaban a masticarla cuando comenzaron a caer uno por uno muertos. Es por eso que Judas nos dice en el versículo 5 que los que fueron salvos en Egipto cayeron muertos en el desierto, porque no creyeron al Evangelio, sino que lo rechazaron en el símbolo del maná, que representaba a Cristo y su Evangelio, y en el símbolo del sábado, que representa a todos los otros mandamientos y representa al séptimo milenio, al milenio celestial. De manera que cualquiera que ingiere carne, sean carnes limpias o carnes sucias dentro del pueblo de Israel, dentro del pueblo adventista hoy en día, y dice creer en el juicio investigador, es una contradicción, y el tal dejará nuestra fe y no pasará el Jordán, pues temerá a los gigantes que están al otro lado, a los hijos de Anac. Y en este caso, el gigante que nos espera se llama Francisco, la imagen de la bestia y la marca de la bestia. Es por eso que vemos que una gran mayoría de adventistas corrieron por orden de la ONU y del papado a inocularse producto de la pandemia, porque tienen miedo, porque están en pecado. Espero por haber cubierto las preguntas referentes a la ingesta de carne y por qué no debemos ingerirlas, y si seremos salvos o no. Nadie es salvo por obras, pero si no tengo obras, mi fe está muerta. Somos salvos por fe, pero sin obras, mi fe está muerta. Dice Santiago, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Creéis que hay un Dios? Bien haces. Pero déjame decirte que los demonios creen y tiemblan. Pero la fe sin obras es muerta. Pero la fe sin obediencia a todos sus mandamientos está muerta. Maranata.